pasacalles, yo creo que son de los elementos, o fueron en un momento, los elementos más identificadores de los pueblos, los que más retrataban a un pueblo. O sea, porque tú le dices a un pueblo, a ver cómo se expresa usted simbólicamente. No hay bandera, no hay un himno, solamente las ciudades tienen esas cosas. Claro. Sin embargo, el pasacalle era la banderita sonora de cada comunidad. Porque los pueblos que tenían pasacalles eran prácticamente todos, ¿no? Estaba revisando ahora la zona de Calbuco. No hay lugarejo de Calbuco, de todas las islas, que no tenga pasacalle. Pero los calbucanos se quedaron más aislados aún que los del archipiélago de acá. Sí. Entonces eso les hizo mantener identidades muy fuertes. La misma gente los aísla igual, como que no son tan... Claro, bueno, Nosotros y mismos, hubo una sí. cosa con Chiloé también ahí, También, a propósito de la pesca, el siglo XX, que los marginó más todavía. Una vez le pregunté a un isleño, un calbucano, digo, usted es chileno, porque me dice que empezó a hablar mal de los calbucanos. Ah, Y él vivía en una isla al frente. Le dije, oiga, pero usted, si no se considera calbucano, ¿qué cosa es? ¿Es chilote? ¿Qué? Y un rato pensando. Dijo, yo creo que yo me considero isleño. Isleño, esa fue la definición que él se dio. Yo creo que por ahí va la cosa. Hay identidades que, bueno, y una de las identidades, una de las formas de manifestar estas identidades locales, que nosotros somos muy locales en Chiloé. Cada pueblo tiene su propia forma. Y defendemos, así como yo defiendo Cali, que es mi pueblo, ¿no? Tú defenderás Nercón, que es tu pueblo, y así, cada uno. Porque Castro no es un pueblo, pues el Castro ya es una ciudad muy abstracta. sí, parecía varias ciudades. Entonces ya es más parecido a cualquier ciudad de Chile. Entonces, esas banderitas sonoras fueron identificándose porque los que interpretaban la música de los pasacalles, los que tocaban los pasacalles, era gente que le dio, de hecho nunca se lo enseñaron ese pasacalle, se lo enseñaron como de esta manera, no, ellos lo escuchaban y trataban de reproducirlo, pero a su manera, con los instrumentos que tenían. El de Calen, por ejemplo, tiene un instrumento que no tenían los otros pueblos, que era la liuca, esa cosa que se sopla, se sopla un tarrito con agua, y se sopla, entonces da un gorgojeo, va como gorgoreando igual que un pajarito, y a su vez va produciendo el ritmo. Yo ayer justo hablaba con un caballero hablando de Duca, dijo, de San José, que hoy día tiene 80 años, y me hablaba que por los años 60, en la fiesta de San José, claramente, en la escuela el maestro enseñaba a hacer eso. Entonces dice que todos ellos lo sabían hacer, y de repente en las bandas aparecían. Claro, pero eso lo hacían de otra manera, mucho más sencilla, que era un vaso de agua, el cálamo de una pluma, el tubito de la pluma, ¿no? Claro. Y ahí le hacían una cosita Y arriba. uno lo recuerda con un tarro de café, y cuando uno le saca la latita al café arriba, esa misma latita lo hacen bombilla. Claro, pero eso ya lo sé hacer. Claro, sí, pues. Claro. Sí, ya lo sé. Claro, ya lo empezaban a transformar. Y fíjate que no era para las fiestas religiosas en general, ¿no? Me imagino, pues. Sino que, o sea, para las fiestas patronales, digo, sino que eran para las fiestas, por ejemplo, para la Navidad. Yo estuve en TAC el año 80, pasé la Navidad en TAC. Y en TAC lo hacían con eso. Así hacían, porque cuando empiezan a cantar los villancicos de los pajarillos, Claro. es porque al momento de cantarlo en todas partes de la iglesia, a las 12 de la noche, en todas las partes de la iglesia aparecían ruidos, sonidos. Eran niños que los ubicaban, unos con una charrasca, que era un pedazo de quiscal doblado, que sacan la orillita así, para que no se pille, y una hoja de máquina, y empezaban, y al soplarlo te sale un sonido de charrasca, así bien. Y estaban esos, habían unas cornetas que hacía con quiscal, también unas cornetas, pero largas así, y las iban enrollando el quiscal, haciéndolo un tubo que terminaba más ancho al final. Y también estaba entonces el gorgoreo con
o el gorjeo con esta agua y un tubito, que era de una pluma. ¿Cómo recuerda usted en esos años? ¿Usted lo vio cuando era niño en Calen? ¿Se acuerda de eso? En Calen, pero en Calen yo lo recuerdo ya como un aparato, como un carrito de café con todo. Y era una familia, la misma familia que se ha mantenido hasta ahora, suponemos desde hace más de 100 años. Claro, por los tradición oral. Paichiles. El Collito Paichil, que fue el que ¿Cómo yo recuerda conocí. el tempo en esos años? El tempo musical, así como la marcha. ¿Cómo No, la recuerda? marcha se ha mantenido. ¿Lenta, media o...? Se ha mantenido igual. Se ha mantenido Y es igual. la gran diferencia entre las marchas, que se llamaban marchas, tipo se llamaban pasacalles, Sí. las marchas de Chiloé, las que yo conocí en ese tiempo, eran más o menos similares en el tiempo, en el tempo, como lo dicen ustedes los técnicos, y eran muy distintas las de Calbuco, que son súper rápidas. Es casi el doble rápido que la de acá. Y esa es una distinción de estilo, porque estos ya son estilos Sí, musicales, de los otros sectores en Calbuco, en todos los lugares lo hacen rápido. También estaba buscando, don Renato, igual he hablado con algunas personas, pero no he encontrado gente tan antigua. Muchos me hablan de la flauta de Sauco. Yo no he tenido la posibilidad de tener la flauta como para mirar la dimensión de los hoyitos y nada. He mirado solamente el árbol. Sé que se le saca tiene corazón blando, eso lo tengo claro. Pero no sé si su uso fue tan popular o fue así como ocasional como la diupre que usted nos habla de Cale. Eso fue común también. Fue común igual. En los años 40 más o menos es cuando los curas son los transformadores muy fuertes y ellos son los dueños de la fiesta. Eran los dueños de la fiesta, ahora ya no, ahora son las comunidades. Sí, pues. Pero fíjate que los sacerdotes que iban a hacer la fiesta, ellos imponían cosas. Por ejemplo, en las islas, en el archipiélago de Quinchao especialmente, hay muchos instrumentos de regimiento. Instrumentos metálicos. Sí, he visto yo como de bronce, que eran unos Claro, bombos son antiguos. toda la percusión con instrumentos estos con borde metálico, de las bandas de guerra que le llaman. Claro. Y asimismo, en los años 40 ellos introdujeron el tubo metálico, que es la cañería de cobre. cobre, Ya. ¿no? Sí, sí, sí. De bronce, pero parece que era cobre. Y ese fue el pito por muchos años en la zona. Y aquí también, ustedes tuvieron un Sí, buen... en Narcón, pero yo no, Sí. Él cuando le pregunté a don Bernardo, que ahora está fallecido, no me recordó, dice que nunca tuvo de Sauco en su poder, Ya. de cobre. Era de mulul. Eso también es un árbol. El mulul es un arbusto que es la zarzaparrilla. Claro, con el cambio de nombre. Bueno, pero yo creo que lo hacían con cualquier arbolito que tuviera la opción de transformarlo en tubo. Incluso yo creo que también podrían haberlo hecho de madera. Pero en los escritos, lo que yo he escuchado, no es el sauco, sino el mulul. Flautas de mulul. Y antiguamente era eso, era el violín, y el violín estuvo muy al comienzo de la evangelización acá. Sí, pues. Porque cuando se van los jesuitas, 1767 los expulsan, en ese momento ellos dejan un inventario de lo que quedaba acá. Y en ese inventario aparecen estas verdaderas fábricas, le llamaban, de instrumentos musicales, donde elaboraban distintos instrumentos, y entre esos estaba el violín y estaban las flautas. No, las flautas no aparecen dentro. Estaba el violín básicamente, y la guitarra aparece en algunos casos como con otro nombre, sí. Pero eran guitarras de 5 cuerdas. Pero el violín sí. Y hay dos inventarios, uno es el de Chonche y el de Castro. Están muy bien con los materiales, las piezas que quedaron. Claro. Y eso se supone que después los retomaron los que vinieron, los que reemplazaron a los jesuitas, los franciscanos. Claro, y ahí todo eso manufacturación en terreno, en las comunidades también, Sí, porque claro, como sí. usted Entonces, me hablaba acá de esos escritos, los mismos curas, aparte de ser cura, eran maestros, eran carpinteros, eran un poco luthier, eran un poco claro, cantor, un poco de todo. Claro, y además te hacían los santos, Claro. era parte de la misma
fábricas, instrumentos, santos. Entonces todas esas piezas tú puedes revisarlas, porque eso está ordenando que se salvaron esos escritos, esos manuscritos, y tú puedes revisar lo que hacían en ese momento, ¿no? En la parte de la... ¿Por qué? Y ahí está el sentido de estas músicas. Porque la misión para convertir a los infieles, que eran los indígenas, tenían que convertirlos con distintas argucias, ¿no? Y uno de ellos era el uso del arte. Y eso, ese programa, porque era un programa, no andaba el lote la cosa. Todo organizado. Esa institución, la Compañía de Jesús, tenía un programa que se llamaba de propaganda fide, en latín. Propagación de la fe. Y la propaganda fide usaba el teatro. Y ahí están las múltiples representaciones. La procesión misma, las procesiones de imágenes y todas estas salidas que tienen todas las acciones de devoción acá. El auto sacramental de los moricristianos también. Bueno, eso ya es mucho más formal, por eso Sí. es teatro. Sí. Es teatro medieval de un acto, además. Que hasta el año 52 se representó por la gente de Quenac. Después hubo otras representaciones, pero por estímulos externos. Incluso nosotros tuvimos ahí hicimos una intervención hace un par de años con la biblioteca de Chao, y se hizo un radioteatro, ¿no? Pero con los mismos textos Mire. y con otras intervenciones. Salió bonito. Y lo interesante es el interés que tiene la gente, Sí. cómo la gente lo valora esto, ¿no? Y nosotros estuvimos ahí un tiempo largo viendo qué gente lo podía hacer. Claro. Y el primer día que llamamos al casting, digamos así, lo anunciamos desde Achao, de una radio de Achao, le dijimos que a ver si podíamos juntarnos, la Junta de Vecinos, no, en un centro cultural, estaba convocando el centro cultural de allí, y que se juntaran a tal día, tal hora, y íbamos a ir para el casting. Sergio Hernández, el actor, él nos ayudó en todo el tema de armado teatral. Y llegamos y había 50 personas para el casting. Y teníamos 10 nomás. Y no había mujeres, y la mayor parte eran mujeres. Así que tuvimos que hacer un... ¿No sabe qué hacer con la pantalla? Juega con la mía. Ah, pero eso se va a dejar sin conexión. Entonces, lo que se hizo fue un radioteatro con un texto mayor, más grande, donde entraban mujeres y todo. Y dentro de eso iba el auto sacramental. Eso lo pasó la radio Estrella del Mar. Renato, cuando usted nos hablaba del violín, ese fue popular en Chiloé entonces, el violín en casi todas las bandas. Pero era un violín muy distinto al que hay ahora, al Stradivarius, sí, ¿no? Que Nosotros estuvimos viendo una foto de Cucao de hartos años atrás, que enviaban delante. Y claro, harto grande era el violín. Hay uno en el Museo de Achao y en el Museo de Quellón, que fue el mismo, porque fueron instrumentos que tenía Amador Cárdenas, que los donó a los museos. Donó a uno. Yo le dije, oye, no, déjate uno en cada museo para que tenga. Sí, no, en esos tiempos. Sí, Amador era maravilloso para eso. Y esos dos son valiosísimos, porque tienen una forma que es diferente, sí, incluso a los otros violines. Incluso el de Cucao es bastante más parecido al... Es como más grande, pero el Stradivarius, el clásico europeo. Y ahí ahora para el turismo anda uno de una bola, que por eso no tiene que ver con... Nunca se tocó. Sí, el que hizo el caballero de Cucao parece que es igual. Claro, sí, finado... Sí, igual hablan del Ravel y eso... Sí, no, pero ese fue un falso... No, y este caballero lo hizo porque lo hizo para venderlo, para el turista, él no tenía, y él lo aclaraba siempre. Sí, pues. Es que parece que me contaba ahí el maestro Osvaldo esa historia de que lo llevaron al museo que está en La Moneda, me decía que por ahí salió también, y le sacaron fotografías y él, claro, él había dejado claro que lo había hecho para un turista, que el turista le dijo, mire, yo quiero tener esto, ¿me lo puede hacer? Y lo hacía maravilloso. Claro, ¿no? Sí. Y no, pues le sacaron su foto y Ravel en Chiloé. Entonces ahora en todos estos manuales que hay de instrumentos a nivel nacional para los profesores,
sale como que el Ravel es parte de nosotros, pues, y sale la foto del caballero con el Ravel. Entonces todos los mismos profes el No, otro mira, día si la- que hicieron una, yo estuve mirando ahí una cápsula en Quellón, ¿Sí? que hablaba la colega de música, y ella nombraba todos los instrumentos de Chiloé, los que son característicos, y claro, pues, salió el Ravel. Ya igual lo quedé meditando y yo dije, Mira, y eso por ahí lo desde veré, el sí. punto de vista de la historia de los instrumentos, son dos caminos muy distintos. Uno viene de Rabat, ya en África, al otro lado del Mediterráneo, ¿no? O sea, y ese instrumento está en Chile también, pero está más hacia la zona central. Claro. O sea, y el Ravel viene de otra familia que llegó sí, acá pues, yo me imaginaba también a través de los sacerdotes. cómo habían sido elegidos también los tocadores de violín en esa época, porque toda la gente que uno ve más o menos en las fotos Ah. es gente del campo, ¿cierto? Que se dedica a otras cosas con manos grandes, manos toscas. Igual cómo había sido esa experiencia de que hayan decidido tocar violín, porque no es un instrumento fácil. O sea, mira, No es, pero ahí viene lo otro que es una cuestión de la estética de la música. no. El sonido que le sacan a estos instrumentos es muy distinto a los sonidos que le puede sacar un europeo a un Stradivarius, ¿no? Y si no le saca ese sonido, no es el instrumento que te puede reproducir un sonido local, ¿eh? Lo mismo que un santo, aunque los sacerdotes de la época, y eso estoy hablando de varias épocas, pero donde la cuestionaron fuertemente los sacerdotes de Chilote fue en 1851, para un sínodo que hubo acá en Chiloé. Dijeron que estos santos eran mamarrachos y había que sacarlos de la iglesia, ¿no? Se los trataron muy mal. Pero esos mamarrachos fueron los que dieron lugar aquí a esa santería, digamos, de mamarrachos, fue lo que dio lugar en Chiloé a una tremenda devoción, fe, costumbres religiosas, todo está ahí. Entonces, no hay que ser tan drástico en eso, ¿no? Sí, no, yo lo pienso por la Eso- valoración de la sí, gente, porque sí. de repente, bueno, yo todavía me considero dentro de la parte joven, pero siempre digo que los cultores y la gente que aprendió de forma oral son unos tremendos maestros, porque si a uno le costó estudiando música, para ellos haber aprendido así de forma natural tiene que haber sido una tremenda experiencia Además, en su vida, en el pueblo, en la comunidad, con su gente. claro, pero además lo interesante es que le incorporaron Claro. ese sonido, esa pastura, como lo dice, esa cosa local, ¿eh? Una textura local que es de acá, ¿eh? Claro. Y que yo recuerdo una grabación muy bonita que hicieron no sé quiénes en un momento a don Alfredo, que era fiscal de Calen, ¿eh? Ya. Entonces él hacía sus violines y los tocaba, Ah, mira. pero con un sonido tan pastoso que era la única forma de hacer, digamos, de poner esa música para la Virgen El servicio de... Inmaculada en Karen, la Purísima y la Inmaculada. Porque esa era la música que representaba. O sea, la devoción de Chiloé, la devoción católica, está más sobre la base de nuestros propios mamarrachos, ¿no? Y ese es el tema de identidad. Las identidades, las estéticas no son universales, ¿no? Lo que es bonito en Francia, Claro. en el siglo XIX, no es bonito en Francia en el siglo XIV. Y no es bonito en Chiloé en el siglo XX, etc. Así es. Claro. Entonces esas cosas son las que uno tiene que separar, recortar y ponerlas en valor. Y el pasacalle de Chiloé, los pasacalles, debería ser que cada lugar tuviese su propio pasacalle, como antes. Esos pasacalles son emblemas muy valiosos y que las comunidades los valoran también porque respetan a los músicos que tocan, ¿eh? El problema hasta ahora, si se quisiera hacer eso, ¿cómo se hace si no hubo registro? Hay algunas Cuando no hay cosas. registro, sí. Pero Hay por algunas ejemplo, en un cosas. momento en Quenac, Ujú. fuimos a la fiesta de Perpetuo Socorro, eso, y estaban tocando el pasacalle de Caguache. Yo pregunté ahí, conversando con la gente, ¿sí? Antes no había un pasacalle propio acá. Sí, pues, los chicos dejaron de tocarlo, porque el otro es más conocido.
Y habrá alguien que lo sepa, ya. Y nos fuimos con los chicos del grupo de Allín, se llama, un grupo bien, no sé, espero que sigan funcionando. Y nos fuimos a ver a un antiguo músico y a otro que era ciego, que parece que falleció, que era ciego. A los dos los grabamos, por separado, y después juntamos las dos versiones y era la misma. Por lo tanto, esta es la versión de ustedes, entonces tienen que hacerla. Y para esa fiesta, en la procesión, la banda de Pasacalle de Quenac tocó su antiguo Pasacalle. Y fue un fin de semana. Eso No queda un es regalo difícil, para la comunidad. no es difícil, lo que pasa es que hay que tener la voluntad. No, yo creo que lo difícil de repente está porque hoy en día, en este 2020 que nos encontramos en muchas partes, hay pocas bandas que pertenecen al sector y los conjuntos folclóricos están haciendo parte y a cargo de eso. Entonces, eso es peligroso porque el conjunto va a tocar lo que sabe también. Si no se sabe otro, va a tocar ese acá y allá va a tocar el mismo. Y si acaso no le parece o no le gustó el de la comunidad, no, el otro suena más bonito. Y de ahí se hablaba en el seminario, me recuerdo yo, claro, que se está caguayando el pasacalle, porque casi caguas es el que suena en toda la isla. Lo que pasa es que lo peligroso es cuando tú uniformas. Claro. Y el folclore, si hay algo que tiene, que es lo valioso, es que no es así, no es aplanado. Tiene múltiples. De hecho, cada una de las expresiones es única. Incluso los pasacalles de Caguache, que hay dos conocidos, los más conocidos. Cuando lo toca un grupo, un día, o en una ocasión, pero en la misma circunstancia, supongamos para invierno, lo toca en un momento ese grupo, después lo toca de nuevo, pero a alguien se le metió ya a ese grupo, otra persona, y ya va a sonar distinto. Si tuviéramos una medición electrónica, veríamos que es distinto. Sí, sí. Y eso es lo que hay que respetar e incentivar incluso. Pero como te digo, el pasacalle es una de las cosas más valiosas que tenemos en Chiloé y que ahora el Ministerio de la Cultura lo va a tirar como patrimonio de la humanidad, junto con los fiscales y con la iglesia que ya están en su declaratoria. Don Renato, hagamos recuerdo de esos grandes tambores que existían en la iglesia, por lo menos en mi sector habían, yo recuerdo tambores grandes, hechos así como de barriles de chicha, más o menos la misma confección. Enduelados. Sí, ahí está la palabra, ¿no? esa confección, y se pintaban de los colores de la época. Con algunos le ponían estrellitas y otras cosas. Y hoy día tampoco existen muchas, entonces hoy día todo se va a comprar el bombo a la tienda y creemos que como en la tienda lo venden como bombo chilote, es el bombo chilote, pero ese bombo está todo, claro. Sí, pues. Hablemos un poco de esos recuerdos que tiene usted de esos membranos. Mira, el chilote hacía sus barriles de chicha, por lo tanto fue diestro en generar estas figuras circulares a través de pequeños tablitas, ¿no? Y un suncho. Por supuesto que el suncho es un barril de chicha distinto al de un bombo. Claro que sí. Y luego venía la piel, que era de un chivo. Pero ese chivo, esa piel, la dejaban unos días enterrada. Lo hacían, hay un nombre en Mapudungún, pero no me acuerdo en otro momento. ¿Ese proceso? El proceso. Ya. Y esto, yo en un momento alguien me lo dijo, por eso sé que existe, pero en este momento se me fue. Claro. Lo cual significa que era una práctica bastante común, ¿no? Que no se hacía cada rato, porque un bombo duraba muchos años. Sí. En Calen tenemos una familia que hacía esos bombos. Y lo sigue haciendo y lo sigue manteniendo igual. Es la familia de Paichil. Y el Carlos Paichil es el que es el heredero de todo eso hoy. Él está a cargo de la banda. Su madre fue compañera de escuela conmigo. Y ellos mantienen por una disposición muy rara, porque ellos no son católicos, pero no son de iglesia. De hecho, la banda ensaya fuera de la iglesia. Y hay un concepto que ellos mantienen. Nosotros no creemos en los curas. Ese concepto que ellos siempre están señalando, ¿no? Por lo tanto, ellos creen en su imagen,
que es la Purísima. Ujú. La Purísima es la imagen que representa al pueblo indígena de Karen. Y la Inmaculada representa, comillas, el pueblo, que se le dice a la gente. Al resto de la gente. Entonces, ellos tienen esos tambores y tienen la diuca también, que es ese instrumento aerófono. Y la caja, esto con ese pequeño... También, la caja también. ¿También Claro. usted lo recuerda como antiguo? Sí, pues sí. La caja, el bombo o tambor. ¿Ah? Claro. Era más bien tambor, era una cosa entre bombo y tambor. ¿Sí? Eso lo tienen hasta el momento ellos. Y tenemos el violín, ¿cierto? Y la guitarra entonces después El llegó violín mucho nunca, después. o sea, el violín se usó, pero no perduró porque se metió el acordeón. Sí, pues, Ah. claro. Y el acordeón, pero el acordeón que han mantenido allá en Cali, por ejemplo, sigue siendo la de acordeón a botones. Ujú. Y- Que hoy en día también yo encuentro que se ha recuperado bastante porque uno ve a muchos niños hoy día que le están enseñando botones y ha sido igual un proceso bello dentro de la música porque se está recuperando. Aparecieron de repente muchos acordeones a botones que estaban guardados, heredadas de alguien y Mira, están si eso es lo que yo apareciendo. digo, si estas cosas no Sí, son po. perdidas, ¿No? Pues, pero se van a perder si nosotros no hacemos nada. ¿no? claro, así es. Pero si hay voluntad por parte de gente, basta con uno en una comunidad para revolver el gallinero ahí y hacer que se recuperen cosas. Chiloé no se fue a fondo, ¿no? En un momento veíamos que estaba mala la cosa, pero la gente volvió a recuperar el ritmo. Yo creo que cree en sus tradiciones, cree en sus antepasados. Y ese es un concepto Sí. mapuche. Sí. Recuerda que la religión mapuche se basa en el culto de los antepasados. Y los antepasados desde el otro lado están apoyando ahí a la familia y a la comunidad. Don Renato, nos podría hablar un poquito acerca de la diana. Fíjate que las dianas no son de todos lados, ¿sí? Pero antes parece que era común, ¿no? Igual que las que tienen en Nercor. En Calbuco también hay hartos lugares con diana. La diana es... Y lo mismo se hace para el huachipanto, ¿no? También hay una diana el huachipanto. Claro, por eso quería que enlazáramos al- Mira, gran práctica. parte de estas prácticas tienen que ver precisamente con un elemento, porque de repente pensamos que es lo europeo que vino y se instaló acá, que es verdad, pero además de eso está el elemento local. Y el elemento local es mapuche, ¿no? Es el mapuche de acá, de Chiloé, que es el beliche, ¿no? Y que ese es el elemento que aportó una serie de prácticas rituales, ¿no? Una de las cuales tiene que ver con la naturaleza. Y al hacerlo, hacer esa diana al amanecer, digamos, no es que no al atardecer o no al mediodía, ¿no? Claro. Tiene un sentido, ¿no? Es el comienzo del día, es el universo, el hue, el renuevo. Hue significa renuevo, por eso es huachipanto. Es el renuevo de la vida. Entonces hay que, como diríamos, valorar esas instancias. ¿No? Y el hacer ritos al amanecida es muy bueno. Antes los jóvenes se tiraban al agua al amanecida para el huachipanto, ¿no? Se hacía una serie de acciones vinculadas con la naturaleza, hasta los chilotes huasqueaban los árboles, ¿no? Eso. Huasqueaban los Cuentan los árboles papás. con una ramita, o en la noche, o a medianoche, o en la mañana, para que ese año no haya falta de chicha, porque las manzanas sean Sean jugosas. hartas. Y ahí en la diana también tenemos el concepto del fuego, pues, don Renato. Alrededor del fuego, el círculo de todo lo que nos estaba hablando usted. La sonoridad de la campana, que también que está todo el rato sin parar. Todo eso yo creo que tiene un porqué. Claro. Hoy día generalmente nosotros a veces somos partícipes de esas fiestas, pero no sabemos a lo mejor de dónde viene. Lo hacemos porque, como dice usted, de generación en generación lo hemos escuchado. Pero Sí, son el hartos fuego en elementos sí, sí, ¿eh? que se unen. Porque tanto en Europa todavía se siguen haciendo una serie de prácticas vinculadas con el solsticio que ellos tienen en otra época. Pero también con fuego, el fuego también está presente ahí. Y porque el fuego es un elemento primigenio en la humanidad, ¿no? Todo el ser humano
tomó el fuego como algo maravilloso, ¿no? Y acá el fuego lo tenemos desde el Curanto para adelante, ¿no? O desde el tropón, ¿no? El tropón para la noche de San Juan, que lo hacemos, lo cocemos en unas brasas, ¿no es cierto? Ahora encima del estufa, ¿no? Pero el tropón es el sol, ¿no? El sol que se pone ahí dentro de las brasas, ¿no? Y que flota y salta y tira chispas, ¿no? Dentro de la Diana siempre me llamó la atención porque mi papá siempre hablaba de los disparos, que había mucha escopeta, mucha gente disparaba, pero nunca logré que me dijeran, ¿y por qué? ¿Por qué disparaban? ¿Por qué era necesario disparar en la mañana? Porque había que disparar. Entonces mi papá me decía, no sé, con toda la gente lo hacía y se disparaba nomás y que se cortó esto con el golpe de Estado, eso como que lo tengo claro. Y según usted, ¿por qué se disparaba? ¿Qué cree usted a su visión? No, es que no es mía, eso es también mapuche. Es para limpiar, eso se hacía mucho para limpiar, para espantar los espíritus, diríamos, en católico, ¿eh? Ese es el sentido que tiene el disparo. El disparo, la explosión, es como un elemento de purificación. Bueno, y de ahí todavía se siguen manteniendo las ruedas que hablamos, ¿cierto? Que van a lo mismo que usted hablaba del Guillatún. Y el círculo. Y el círculo, el claro, círculo que es... el círculo te permite no solamente juntar a la gente para que dialogue, para que esté frente a frente, sino que el círculo también es el círculo del universo, del sol, de la luna, ¿eh? Es una especie de corona, ¿eh? Que hace posible que la gente y que el universo esté como quieto. Recuerden que el círculo no es movimiento, ¿eh? Quietud. No, hay una serie de códigos, de cositas que nos está tirando nos tira la tradición cuando las revisamos, ¿no? Y esa es una, el tema de los círculos, ¿no? Y podemos hablar ahora un poquito de en qué momento más o menos llega y cómo causó la popularidad del acordeón a piano. Hoy día es un instrumento popular y si no está en la banda es como que la banda de Pasacalle no funcionara. Sí. ¿Cómo usted recuerda esa llegada acá? Yo la recuerdo ya tardíamente, después de los 60, la acordeón apianada. Y era un poco, mira, todas las sociedades buscan la modernidad, ¿no? Esa es su búsqueda permanente. Y la modernidad se da siempre con algo que no es de ahí, que llega y revoluciona lo que hay. Y la modernidad en un momento fue cambiar el violín por el acordeón, por la verdulera, este acordeón a botones. Y luego fue cambiar el acordeón apianada por el acordeón a botones. Y después fue cambiar la de 120 bajos, cuanto más grande, más ruido. Por eso mismo también en las islas ingresaron estos instrumentos de percusión, pero que son de bandas militares. Hasta los platillos que se oyen en algunas islas. Los platillos también. Sí. Claro. Entonces todo lo otro se acalla, se silencia. Y eso no es bueno porque tú rompes precisamente esas diversidades que hablábamos, ¿no? Claro. ¿Sí? Hay mucha pérdida en la medida en que lo externo se introduce violentamente. Si lo haces en un proceso, de repente se puede incluso absorber muy bien, ¿no? ¿Qué nos puede contar ahora que estamos cercanos sobre la banda que existe acá cerca de usted? La banda de la Chacra. Sí, bueno, la banda de la Chacra es una de las bandas que se ha ido formando, lo escuchamos hace poco, ¿no? Y ellos están levantando una banda que no existía, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que hay que hacer, ¿no? En la comuna de Alcahue existe hoy 2 bandas de jazz, pero casi una sola, ¿no? O sea, 2 bandas en Cali, perdón. Y una en San Juan, pero que está reforzada por los otros, ¿no? Entonces, no, porque cada lugar de la comuna debería tener su banda como antes, ¿no? Y las bandas de todos estos pueblos nuevos, por la Chacra es un
pueblo nuevo, una comunidad nueva. Ellos toman la iniciativa y le echan a andar a una iglesia ahí primero y junto con eso una banda. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, hay que ir implementando. Otra vez la gente de Cochamó me preguntaba. Y empezamos a preguntémosle a los viejos. Claro, había banda en Cochamó, pero hoy no existe nada. Por un cura que hay en esa zona, que es un poquito más adelante, en Río Negro, en Hornopirén, se levantó una fiesta en Nazareno ahí en Hornopirén. Y tuve hace unos años la suerte de ver una procesión con pasacalle. Y era el pasacalle de Caguacho, porque la fiesta era de Nazareno. Don Renato, la conformación de las bandas tradicionales de músicos de pasacalle siempre ha sido conformada solamente por varones o muchas veces también se invitaban a mujeres. No, la tradicional siempre los varones, pues es una sociedad más patriarcal que no admitía a las mujeres, tenía otros roles en la iglesia. Era la que adornaba las imágenes, la que hacían las guirnaldas. Entonces cuando se incorpora la mujer asume ese rol, ven ustedes, funciona perfectamente, ¿no? No es el temor que había causa extrañeza en la gente, recuerden como que fuera uno casi un ovni. En la Edad Media la mujer estaba vinculada con el malo, o podía ser la tentación. Bueno, de hecho a veces los hombres podía ser la tentación, ¿eh? Entonces esa situación fue la que marginó, y la mujer no tenía un rol importante en la iglesia, era colaboradora nomás, marginal. ¿Y estos músicos siempre eran adultos? ¿Usted cómo lo recuerda? ¿Jóvenes, niños? ¿Cómo eran las edades para poder participar? Antes había un poquito más, yo creo, exigencia. Ya. Porque ahora ¿qué pasa? Que son las escuelas, y ese es un rol interesante de las escuelas. Las escuelas están formando a chicos en música. Entonces cuando ya saben tocar un instrumento, los tiran a la banda local, ¿eh? ¿Sí? Entonces yo creo que ahí hay un paso interesante que yo lo he visto en las islas especialmente. Lo que quería preguntar siempre, cuando uno consulta con estos músicos, él dice que siempre fueron suplicados para ir. Ellos esperan, y hoy en día también esperan esa súplica, porque también lo hayan como algo tradicional y que debe ser así, que lo vayan a suplicar para que puedan ir a la iglesia. No, la súplica es una institución, ¿eh? Y no solamente acá, en el altiplano peruano, boliviano también está la súplica. Como para las mincas eran suplicados todos. ¿Por qué? Porque es el ritual, este ritual del protocolo. Claro. Donde tú tienes que esforzarte, ir hasta donde tu vecino, conversar, comer, tomar un tecito, un mate, no sé lo que comas. Y finalmente dices tu duam. El concepto de duam es eso. ¿Qué es lo que me trae? Incluso el dueño de casa preguntaba, ¿y cuál es su duam? ¿A qué vino? ¿Es apuro? No, ¿a qué vino? ¿De qué vamos a conversar? Entonces, esos protocolos han quedado de lado un poco, pero yo creo, mira, sería los 90, ya no sé. Cuando un día estoy en Calen, en la casa de mi primo, y de repente llama por teléfono a alguien, y yo estoy escuchando cada vez. ¿Qué estaba haciendo? Estaba suplicando a un vecino por una minga, pero por teléfono. Entonces esos cambios, porque tú tienes ese instrumento, no lo tenías antes, esos cambios yo creo que son factibles, pero es bueno no perder todo el protocolo, habrá que ir adaptando de otra forma. Bueno, a la medida en que la minga sea bien regada, bien comida, tal vez superes por ahí, ¿no? Claro. Pero si tú llevas, finalmente uno pasa a buscar a comprar la comida y le pasa un paquetito de comida a cada trabajador, ahí ya perderíamos el encanto que significa todo lo que es la acción de la minga, ¿no? Es lo mismo para el tema de la música. Está en el protocolo de las comunidades
que el encargado de la fiesta, o el cabildo, el supremo del cabildo, tiene que ir a hacer la petición. Eso está incorporado así. Si no lo hace, no va a tener músico. Y una fiesta, como decía, era ahí en ¿cómo se llama esta isla? Bueno, en una de las islas me decían, y una fiesta sin música, ¿cómo se va a entender? Como me decían. O sea, sin pasacalles. Era como algo que le faltaba el santo, ¿no? Hoy en día hay varias comunidades que no tienen pasacalles. Por eso mismo. Varias comunidades, entonces por eso yo digo que siempre viajan a veces los conocidos, o si tienen algún pariente que le vaya a cooperar. Igual por ahí está la petición. Pero ahí está la solución. Claro. A través de la escuela tú puedes Desde la escuela. orientar a todas estas formaciones que se hagan sobre la base de intereses locales. Ujú. Formar niños para que aprendan, entre otras cosas, pasacalles. Voy con una pregunta complicada y quiero que me la resuelva, porque si acaso me toca explicar a mí, como profesora, y me preguntan ya, pero profe Alejandra, con todo lo que hemos conversado, ¿usted cómo me define más o menos de dónde llegan esta práctica musical? ¿Usted cómo lo definiría? ¿De dónde vino el pasacalle? Para tener una Ya. visión así para explicar. Múltiple, lo que pasa es que es múltiple. ¿Cómo lo explicamos? No tiene un solo camino. El pasacalle viene por un lado a través del tema de la evangelización en América, y específicamente en Chile, específicamente en Chiloé. Son jesuitas los que enseñan a tocar a hacer estas intervenciones durante el proceso de la procesión, que para ellos fue muy importante. La propaganda fide, la que le daba esplendor, y que la gente quería cada año su fiesta, porque era un día único, ¿no? Era el día domingo grande, un domingo grande que tenía cada comunidad. Eso por un lado. Entonces ellos son los que introducen una serie de elementos del pasacalle, desde el violín, por ejemplo, el instrumento. La música mapuche de acá prácticamente se extermina muy poco avanzada la colonia, porque la música mapuche estaba asociada a los rituales y se chocaban con los rituales de la iglesia. Una cosa era la permisibilidad que tenían los jesuitas, de hacer que el indígena, él con sus creencias, pero nosotros tiramos encima, sembramos encima, y lo nuestro es más verdadero, por lo tanto nosotros vamos a ganar. Esa que es un pensamiento del barroco. El barroco es una filosofía europea con la cual vienen los jesuitas, se forman los jesuitas mucho antes de llegar a estas tierras. Ellos arrastran la perspectiva del barroco, que te dice que tú puedes colocar dos contrarios juntos y veamos qué pasa nomás. Que gane el más mejor, como diríamos, diría Leonel Sánchez. Entonces, ese es un punto. Por lo tanto, ellos enseñaron con lo que tenían. Pero el pasacalle localmente se va a ir tiñendo de color local. Eso es lo bueno. Porque los músicos no están formados con la escuela europea. Ellos van aprendiendo instrumentos, van inventando instrumentos, van eligiendo ciertos sonidos que le decía más de su cultura que otros. Las melodías, por ejemplo. Recuerden que la percusión es una cosa fundamental. Y la percusión yo creo que es una herencia básicamente mapuche, en la música de acá de Chiloé. Entonces, esos elementos se van mezclando en distintos periodos, se van mezclando y se van haciendo un todo. Entonces el pasacalle también arrastra esa tradición mapuche que no está en su música directamente, porque la música es prohibida. Los rituales son prohibidos, y al prohibirse el ritual, se apaga la música. Esos son los grandes, los grandes pecados, diríamos, del catolicismo. Como toda esa maravilla que había, que hoy tenemos fragmentos,
Por eso sabemos que era una maravilla también. Era otra música, otro mundo sonoro. Entonces, pero también el pasacalle está contaminado hoy con la estética de los músicos. El músico el mayor que te toca un pasacalle, también te toca una cumbia o una cueca. Entonces todo eso va a la misma bolsa perceptiva de sonido. Entonces, por eso mismo el pasacalle, insisto, es un elemento fundamental para medir la identidad de los pueblos. Claro, no se le amplía más la Y lo otro, condición. hay pasacalles, no solamente en fiestas patronales católicas, también hay pasacalles en rituales como Guillatunes, Huilliche, San Juan de la Costa. Googleen, que son a buscar en internet, Sí. googleen y van a encontrarse con que pasacalles en San Juan de la Costa hay muchos. También en la zona de Yoncompu, ahí vi tocar había un ritual, era un guillatún parece, ¿sí? Y ahí estaban tocando un pasacalle. Ustedes decían delante que lo estaban postulando, ¿cómo se llamaba? Al Consejo de la Cultura y las Artes, ¿no? No, el pasacalle va hacia el patrimonio de la humanidad. Ya. Ya pasó, ya está inscrito como ¿Qué se gana con eso? ¿Con qué objetivo se postula? ¿Para qué? ¿Qué se quiere que se haga en Chiloé con el pasacalle? ¿Por qué Bueno, lo postularon? lo más importante que nos sirve a nosotros es que estas postulaciones obligan a los gobiernos, en el caso de Chile, Ya. a prestar atención en lo que son patrimonios de la humanidad. Ya. Y no lo pueden dejar botado. ¿Sí? Por ejemplo, esto de activar un programa de activación de bandas de pasacalles en todos los lugares donde hubo bandas y que hoy no las hay. Ese es porque una vez que sale la resolución de la UNESCO, es la que hace esto, y además va con eso, hay que aplicar un programa de protección, de salvaguardia se llama. Y ese programa de salvaguardia tiene que ver con todo esto. Hacer que el elemento le llaman ellos, a todas estas piezas, el elemento no se distorsione, no se pierda, no sea mercantilizado, por ejemplo, y otra cosa. Es uno de los peligros que tenemos acá para muchas cosas, el mercantilismo de estos tiempos. Entonces yo creo que eso nos sirve mucho a nosotros. Sí. Ya. Puede Por ser ahí. que también ahí ayuden, como usted dice, en los lugares que no hay banda, con la llegada de los instrumentos, porque sabemos todos que son cosas caras y de repente eso también afecta mucho que las comunidades no puedan tocar. A lo mejor hay músicos, pero no Eso es parte. están los instrumentos. La compra de instrumentos es parte de Claro. la Es salvaguardia. importante. Sí. Y cuando ustedes hablaban delante, ¿cómo fue lo que dijo? Cuando, como que si para mantenerlo como está hoy en día, usted ocupa una palabra, pero hoy en día también está un poco desvirtuado. Yo tampoco encuentro que esté tan... Por eso mismo. No Ahí sé, donde ¿de dónde sacamos el ejemplo para mantenerlo? ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo lo van a hacer ustedes? memoria nomás. Pues. No sé, aquí, si tú no trabajas con grupos locales, con comunidad, no vas a ningún lado. Y ustedes que lo han postulado, ¿eso ustedes trabajaron entre investigadores, gente No, del no, lugar? no, lo que pasa ¿Cómo es se que- trabajó eso? Lo que pasa es que yo pertenezco todavía Ya. al Ministerio de la Cultura y a una comisión de asesor que se llama de Patrimonio Intangible. Y por supuesto, si uno está ahí, hay que ver por casa cómo anda la cosa por casa. Claro. Y eso ya está en proceso, lleva 5 años de trabajo ese tema, Ya. de varios temas en todo ¿Y el país. participaron ustedes también con la iglesia o solamente así? No, la iglesia no. La iglesia no tiene que ver, solamente en su momento se le consulta, pero no, esto es aparte. Son las comunidades. Ya. Son las comunidades. Punto importante ese. Sí. Y de hecho hay lugares donde no tienen nada que ver con la iglesia.
todo esto se lleva aparte. Le iba a preguntar del mismo tema donde veníamos hace un tiempo atrás, personas que forman parte de bandas de pasacalles. A su parecer, sienten que si caso el pasacalle se lleva a las escuelas o también se promulga a través de los escenarios, no le parecía correcto, porque creen que ahí, más que ayudar a protegerlo, lo están ayudando a desvirtuarlo. Y en mi rol de maestro acá con el Marco, no estoy de acuerdo yo, porque hemos hablado harto rato que las escuelas han recuperado muchas cosas, los monitores, a lo mejor gente que no estudia docencia, pero que sí ha enseñado, porque si no se enseña, se mueren. Mira, ustedes, profes, tienen que ver dónde están enseñando, en qué escenario, en qué lugar están enseñando. La enseñanza parte de allí, parte del lugar. Por lo tanto, ese es un sobreproteccionismo, ¿no? Pero un profe sabe también cuándo lo está haciendo sobreactuando y cuándo no. Claro. Los contenidos de su enseñanza tienen que estar basados en los contenidos locales. Cuando yo hacía clases de castellano en el Politécnico de Castro, ahí empecé aquí, yo hacía clases, había una unidad que era muy bonita que tiene que ver con el periodo renacentista. Y mis alumnos eran todos casi de la costa de Alcabo y del campo, y de otros lugares del campo. Y yo les pedí a ellos que buscaran, conversaran con sus abuelos. Y el romance español, por ejemplo, que era una de las unidades, no lo trabajamos con libros, porque los libros además no estaban acá, no existían. Trabajamos con memoria oral, con la memoria de sus abuelos, porque ellos tenían romance, estaba lleno de romance, que es el corrido que le llaman acá en Chiloé, la décima del corrido. Esos eran los romances españoles que el programa me obligaba a mí a pasar. Pero qué rico es pasarlo sobre la base de ese contenido local. Sí. No, yo iba al concepto porque si acaso la gente antigua se cierra a transmitir el conocimiento de estas bellezas de melodías que tenemos, claro, a lo mejor se puede aprender con cierta diferencia, pero lo antiguo, como dice usted, se va a perder, pues si la persona dice no me parece enseñarlo porque creo que ahí se va a desvirtuar esto. Y hay mucha gente muy cerrada, mucha gente muy cerrada que piensa que eso le hace mal a esta melodía. Y yo he tenido harto encuentro con las personas de repente porque yo le digo, uno toda la vida participó de esto y yo no me siento ajena de esto, de estas melodías, porque siempre las sentí acá en mi sonoro desde niña. Y que después llega un momento y la gente no te quiera enseñar porque dice que tú lo vas a desvirtuar, como pensando al tiro que antes que uno lo enseñara ya esto se va a perder. Y ese negativismo de la gente también porfiada no hace bien a esto, porque ahí después van a decir, claro, nos dejaron de lado y muchas cosas más que pasan. La peor desvirtuación es el olvido. Si las cosas no... Porque nosotros venimos de una cultura que es muy débil, muy frágil, una cultura oral. Lo que tú olvidas no existe. Así de dramático es el tema. Si tú dejaste de recordar algo, ya no existe. Entonces, es fundamental que la escuela, porque ya no es el hogar, en este momento ya no está el hogar como el elemento que te reproducía esto permanentemente para que tú lo tengas en la memoria, para que no se te olvide. Hoy es la escuela la responsable de que ese olvido no entre a erosionar, digamos. Hablando de la escuela, en algún momento yo creo que Chiloé tendría que ponerse las pilas en el sentido de que tenga programas propios y algunos relacionados con contextos en el lugar donde vivimos nosotros. Nosotros como profesores trabajamos planes y programas que se hacen en todo Chile y con a veces de
ni siquiera algo de la isla de Chiloé aparece en tus contenidos y tú tienes que hacerlo como levantando tu propia bandera, como hablaba usted delante, desde tu lugar. Entonces igual de repente si no se hace como provincia, las comunas también pueden hacer eso y ustedes como investigador también ayudarían a hacer eso, porque ustedes son más conocidos, podemos decir, tienen un peso más que un docente, y si eso no se logra en algún momento, es vital, yo creo, que los niños que nacen en Chiloé conozcan un poco de la música, en este caso de Chiloé, y conozcan de todo también, porque todo el niño tiene que conocer de todo, pero que no se olvide esta Bueno, rama. mira, en los años 90, cuando cambió el folio político en este país, nosotros propusimos eso. Nosotros estuvimos en un equipo acá en Castro, en el 92, que era ese momento, el periodo de Erwin, un programa que se llamaba Educación, pero era para la educación con identidad, ¿no? Éramos como 6 o 7 personas que nos buscaron desde la gobernación, colegio de profesores, las alcaldías, eran distintas las instituciones, pero esta educación con identidad no les gustó al tiempo a algunos sectores, sobre todo los de los municipios, porque los municipios seguían siendo los anteriores, no habían sido cambiados. 2 años tuvieron los municipios, o 2 años, no sé. Los municipios del periodo de la dictadura siguieron vigentes durante el periodo de recuperación democrática. Entonces, sencillamente no financiaron. Pero eso está y eso sigue siendo una de las demandas de los profes los más antiguos, para no decirle viejos. Que no suena mal. Pero eso es necesario que... Ahora, yo te digo, si tú te las peleas a nivel de educación, tú puedes lograr una serie de cuestiones sin necesidad de ir a otra instancia. Porque muchas veces hay profes que trabajamos en pequeñas islas dentro de esta isla, porque somos pequeñas islas. Entonces uno de repente cree que ¿por qué no hacemos ahí un lindo cerco entre todos y trabajamos todos? Claro. Alguna cosita por igual, y como se habla de que este es una música tan importante, lo que usted está hablando, yo creo que seamos o no seamos católicos, porque eso es otro cuento. Sí, no, yo creo que en la escuela uno también enseña el pasacalle y uno no le está preguntando al niño, ¿usted cree en Dios? Ya, a usted sí, entonces le pasa la partitura de este pasacalle, porque los que no creen, no son católicos, van a hacer otra cosa. Porque como en este momento, como dice usted, lo tomaron las comunidades, uno hace ese apartado. Mira, hay ciertas piezas de la cultura chilota que han trascendido su propia fuente, ¿no? Un mito, por ejemplo. El mito no tienes que creerlo tú para que lo cuentes, ¿no? Porque ya trascendió, pasa a ser una figura literaria, narrativa, ¿no es cierto? Y te sirve para otras cosas. Ahora, eso, el transgredir ese escenario original, el escenario que lo originó más bien, eso no significa que tú estés cometiendo una aberración, no estás incorporando y dándole una nueva vida a ciertas piezas de la cultura. El caso del pasacalle. El pasacalle ya es un instrumento estético, ¿no? Es música, no es solamente una música religiosa, ¿no? Además por la estructura que tiene y como todo le permite llevar, digamos, o estar en un funeral, como se han dado acá despedida de connotados músicos, pasacalle, estar en un funeral, estar en un acto cultural, incluso en un acto deportivo. Es como el himno de Chiloé. Sí, hay que estar en una marcha. Estar en una marcha. Que también hay algo cultural en una marcha. Ahora lo que yo creo los cuidados que hay que tener es que lo que no se distorsione sea lo musical, pero también desde esa base musical tú puedes crear cosas. Y lo otro es que lo que ha tenido más disputa, porque en algún momento se le puso letra al pasacalle.
Tal vez ahí también hay algo que habría que ver si admite o no admite letra una marcha, una música de ese tipo. Pero en lo fundamental, en lo que es el pasacalle, así sirve para la educación, sirve como instrumento artístico y sirve como esta especie de mascarón de prueba de las procesiones religiosas de Chile. Por último, don Renato, nosotros todas las entrevistas casi a las personas que le hacemos mandamos un mensaje a los niños, porque de ahí nacen los nuevos, nuestras nuevas semillitas, ¿cierto? Y más que nada ustedes le enviaron un mensaje, a lo mejor no para tocar pasacalle, sino que para conversar con los papás, con los abuelos, no sé cómo lo quiere apuntar ese mensaje a nuestros niños que también nos ven en el programa. Bueno, que los pasacalles y todas estas como diríamos, piezas de nuestra cultura son parte integrante de un universo que es Chiloé. Chiloé es como un pequeño planeta y ahí dentro está lleno de sorpresas. Sorpresas en la música, en los relatos, en el hacer con las manos, ¿no es cierto? Todas esas cosas están en alguna parte o en alguna parte de la memoria de la gente. Y la familia la tiene, sobre todo la familia que ha sido de campo, porque Chiloé es campo. La familia de campo ha practicado en algún momento, desde sembrar algún producto, una papa o hacer huerta, hasta martillar. Todos somos carpinteros los chilotes también. Entonces yo creo que los niños lo que deben hacer es conversar eso y ver qué aspecto de eso les interesa, cómo ellos también pasan a ser chilotes. El chilote no es una designación solamente, sino que uno se hace chilote en la práctica, navegando, mariscando, cantando una canción o sencillamente admirando todas estas cosas, ¿no? Vivir Chiloé, ese es el tema, hay que vivirlo. Y decirle que los niños son privilegiados en este planeta, el vivir en un lugar como Chiloé, en un lugar donde ellos están. Hay un niño de Santiago, cuando ve este tipo de realidades, inmediatamente le pide a sus papás venir a pasar las vacaciones acá. Así es. ¿Querías preguntar algo? No.